fenómeno de la abducción extraterrestre, así como implantación de embriones en especies no humanas, es tan antigua como la historia misma. A lo largo del tiempo se han presentado diversos tipos de testimonios de personas que han sido víctimas de este tipo de prácticas, ya sea con consentimiento o no de la parte abducida. ¿Cómo podemos entender esto de lo que es hibridación entre una especie no humana y seres no humanos? Es así que a lo largo de la trayectoria de este canal hemos hablado mucho acerca de esto y tenemos dos invitados de lujo. Mi amigo Alan Vasconcela de Córdoba y mi gran amiga Geraldine Orozco, que se conecta con nosotros desde California, me parece, ¿no? Bienvenidos ambos. Quiero darles un agradecimiento muy especial por haberse sumado a esta pequeña videoconferencia para hablar acerca de lo que es el fenómeno de la abducción. Empezamos con Geraldine. ¿Cómo estás, Geraldine? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias por tenerme. Alan, desde Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Hola, hola Andrés. Muy bien, la verdad que muy contento de poder hacer esto, de poder estar acá con los dos, así que muy contento. Bueno, vamos a empezar con lo que es Geraldine y el documental Extraordinary Deciding. Este documental lo encontré en Amazon Prime y me pareció algo muy interesante debido a que nos narra la experiencia que tuvo sobre lo que son las abducciones y lo que son los implantes de seres no humanos bajo su no consentimiento. Quiero empezar con el origen. Según bien el documental, la Geraldine te abducieron desde muy niña, desde los 5 años, básicamente, en el que tú cuentas que te implantaron un implante, podemos decirlo de esta manera, como ponerte un rastreador para monitorear tus movimientos desde pequeña. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, en realidad la abducción tiene diferentes facetas específicas y dependiendo en qué tipo de programa o, digamos, agenda en el cual estás participando, va a depender qué tipo de eventos vas a experimentar. En la hibridación, lo más importante es el proceso de preparar el sujeto para poder empezar a crear vida cuando ya está lista. Así que a la edad de 5 años, ya empieza la implantación y la implantación es información genética que está sacado del cuerpo primero, pero también cambiado y conectado con tecnología biotecnológica. Así que esta tecnología es después implantado dentro del cuerpo y en este caso fue implantado detrás del útero para poder ver a qué tiempo va a estar lista el cuerpo en su madurez para empezar en el programa. Así que ha sido una serie de eventos que pasaron desde el año de 5 años, en el cual una luz entraba al cuarto, tenía tiempo perdido, en el cual no podía recordar qué pasó de un momento al otro y era como 6 horas que pasaron. Y cuando desperté conciencia, era una niña en mi cama, como levantándome de un sueño o algo así. Pero no podía recordar qué pasó desde el momento que estaba jugando en un cuarto de mis padres y cuando la luz entró, inmediatamente todo se cambió. Pero lo que pasa es que después que empecé a entender qué eran estas luces que veía muchas veces en mi vida, pero específicamente combinado con memorias, dificultades de recordar, pero también eran eventos que pasaron como me empecé a enfermar inmediatamente después de ese evento. Y eso era específicamente cómo era el contacto. Había contacto y había un evento físico. Y eso es lo que hizo estas memorias tan interesantes durante la vida. ¿Algo que quieras acotar, Alan, acerca de lo que nos ha dicho Geraldine ahorita? Una pregunta podría ser, cuando ella, sobre todo en el documental de Amazon, ella habla de horarios. ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso que vos marcaste, un horario en específico que dijiste 3:33? ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso?
Sí, es algo muy interesante que suele pasar a cada uno de los que están en contacto. Yo ahora tengo un grupo donde yo facilito y hablo y ayudo a conectar con personas que tienen este tipo de contacto. Y tengo personas de todo el mundo que vienen a hablar y siempre tienen esta interesante evento que ocurre. Coincidencia. Exactamente, es una coincidencia Ajá. que siempre a esa hora, unos números 3 de la mañana, de las 3 a las 4 de la mañana específicamente, tienen estos Bien. eventos. En mi caso, yo me levanté con una luz muy brillante en mi cuarto en 2013 y cuando vi esta luz, esperé un momento pensando que había algo afuera de mi casa, pero después de sentir una vibración muy única, me levanté y cuando veía mi teléfono era exactamente 3:33 de la mañana. Y eso era interesante porque cuando vi, era la primera vez en mi vida que me di cuenta, de estos números siguientes. Ujú. Pero de ese momento cambió la vida porque siempre vi 3:33 desde este día hasta hoy. Es un número muy Ajá. especial que en mi vida todo de las horas que pasan las cosas, los números de mis boletos, del número de mi hotel, siempre es este número y es como una, no sé, es como una seña para decir que algo está en camino o algo está en alineamiento en lo que yo tengo que estar haciendo. Pero esto no es algo único, esto les pasa a cada uno de los que tienen este contacto y a veces es 3, 1, 1, diferentes números. Si estudias la numerología, empiezas a entender Numerología. exacto que los números tienen una sabiduría, es una alquimia, Oh, es un estudio muy profundo de entender cómo traducir este ajá. entorno, que es más de lo físico, es algo en un Eh, campo energético cuántico en el cual estamos. yo te Ajá. tomo aquí la palabra de que le tomas este número 333 como algo positivo, pero ¿no crees que también este tiene una connotación negativa de acuerdo a la hora en la que se producen este tipo de fenómenos? ¿Sabes? Eso es interesante porque cuando vemos históricamente el número, nosotros conocemos en Sudamérica, por ejemplo, el número lo llamamos el número de las brujas o el número donde es toda esta Ujú. cosa magia o algo así. Pero, ¿sabes? Cuando yo empecé a ver, en estudiar esto más profundo, ese número 333 particularmente, es un número que históricamente ha sido muy importante en muchos de los grandes seres que han evolucionado, seres que han despertado, siempre han tenido algo que les pasó durante estos tiempos. Y yo creo que tiene mucho que hacer con los cíclicos rítmicos del cuerpo, pero también tiene mucho que hacer con la energía que es available, o como se puede decir, que es posible Ujú. en ese tiempo específico. Cada persona está retrasando la vida durante unas etapas específicas y cuando llega a esta etapa de evolución personal, es como tiene una firma, como una Ujú. firma Una energética firma. Ujú. y esa firma energética está encoded, está con unos números específicos Ujú. que Ajá. puede darnos información de su evolución. Para mí, yo era 33 años cuando me pasó eso. Pasó el día 13, era muchos números que tenían tres, que eran específicos para este evento y también mi propio despertar. Así que yo creo que tenemos la historia de Jesús, por ejemplo, él también habla de 333 y su edad de 33 también él tenía el despertar más profundo. Muchos de ellos, yo creo que es la conciencia que se despierta en la matriz. La matriz, el número es 3, porque es la ley de creación. Con el femenino y el masculino se une, crea vida, el hijo, y esa creación es exactamente lo que nosotros estamos despertando dentro de nosotros. Y es, es esa evolución del ser humano, yo creo. Ahí Ok. estarías hablando de la Trinidad, ¿no es así? Exacto, exacto, la Trinidad.
Trinidad divina. Y eso he visto que esa es la clave de entender no solamente contacto, pero nuestra creación en un campo cuántico en cual nosotros estamos manejando. Cuando nosotros entendemos cómo usar esa alquimia, realmente empezamos a cambiar cómo estamos creando la vida, con quiénes estamos contactando estos seres de otros niveles dimensionales. Y se empieza a abrir muchos campos del cuerpo energético, que podemos hablar más de eso en un momento, pero es una clave muy importante, así que gracias por esa pregunta. Cambiaste por completo la percepción que yo tenía acerca de esos números en específico. Oh, really? Sí, alguna vez hice un Okay. video acerca de eso y prácticamente esta Interesante. hora yo trabajo en un hospital en emergencias y prácticamente esta hora es la hora a la que te llegan pacientes que están un poco más graves o se complican los pacientes de esa hora. Interesante. Puede también ser, igual como estamos hablando, es un catalismo, un catalyst. Catalizador. Sí, es para cambiar. Y como tú sabes, la enfermedad es el alma despertando, diciendo es hora de despertar, es hora de incorporar esta conciencia más alta. Siempre es la enfermedad algo así, o accidentes. La ley de accidente que hablamos, entrando al psíquico kármico, cuando nosotros entramos a estos problemas, es algo para decirnos que hay que cambiar lo que estamos haciendo. Así que también puede ser eso. Sí, muy Puede interesante. ser. Listo. Geraldine, me dices que tu despertar fue a los 33 años. Más o menos, ¿cuáles fueron las circunstancias que te hicieron notar que había sido abducida? Era algo que sucedió en etapas, empezando el 2018, ¿ok? Y lo que pasó es que yo tuve contacto desde 5 años. Era la primera vez que tenía un implante y después a los 9 años, después a los 16. Y así progresivamente los eventos pasaron. Un poquito más graves, cada vez más complicados, más complejos eventos. Pero en 2013, voy a volver disculpa, 2008 era cuando empecé en los números, un poquito disléxica. Empezó el 2008, en el cual mi pareja falleció. Y eso me empezó a preguntar cómo es que nosotros experimentamos tanto sufrimiento en la vida. Y empecé a preguntar todo. Empecé a preguntar cómo es el karma, cómo trabaja el karma, por qué cuando nosotros pensamos que estamos haciendo todo lo que está perfectamente en alineamiento en lo que dice la sociedad, la religión, la familia, la cultura. Pero en vez, no, hay estos problemas, hay estas cosas muy difíciles que ocurren en la vida. Y empecé a preguntar de eso y empecé a meditar. Estudié debajo de un chamán y aprendí cómo meditar y empecé a deprogramar todos los pensamientos que yo pensaba que eran míos, de mi cultura, de mi religión. Yo soy de Latinoamérica, mis padres son de Bolivia. Yo nací aquí, pero es una influencia muy fuerte la religión y todos esos pensamientos que traemos en nuestra cultura. Y vi que mi identificación era basada solamente en estas ideas que realmente yo no agree with. No compartías, no estabas del todo de acuerdo, digamos, o como que no te cerraba la idea Exacto. que que es lo que te enseñan, digamos, siempre. Te inculcan Exacto. algo que muchas veces no estás seguro, porque a mí me ha pasado que por ahí he dudado de cosas, o incluso de muy chico, por ahí había cosas que como que no me cerraban, entonces sí, entiendo eso. Exactamente. Yo creo que todos los que nosotros estamos empezando a despertar, tenemos ese momento donde estamos preguntando, no, yo realmente no estoy de acuerdo con este tipo de vida, con estos pensamientos, y con este miedo ¿cómo se dice? La vergüenza o shame o guilt. Sí, o culpa.
la culpa, que es algo que es muy poderoso en nuestra cultura a veces. Hay mucho de eso, que es muy paralizador, no ayuda al ser mover adelante. Y entonces yo empecé a reprogramar todas esas cosas y lo que yo encontré es que realmente no era nada de eso. Lo que yo realmente era algo completamente diferente. Y ahí en ese momento ya llegó, estaba meditando como 8 horas al día para poder entrar y entender muy bien esta nuevo ser, nueva identidad, nuevo mundo que yo estaba viviendo. Toda la matriz se empezó a disolver, todos los sistemas, empecé a entender por qué había tanto de la industria de entretenimiento, por ejemplo, las comidas, cómo se producían, por qué se producían de esa manera, cómo era la influencia de la política en nuestras vidas, tan poderosamente cambiando como nosotros sentimos de nosotros. Así que realmente empezó a cambiar y en 2013 ahí es donde yo tenía este contacto consciente, totalmente consciente, donde una luz entró a mi cuarto a las 3:33 y salí de mi cama, fui a la ventana y estaba paralizada y me tomaron del cuarto afuera de la ventana, en lo físico. Y ahí es donde cambió todo. ¿Qué se siente estar dentro del ovni? Sí, sabes, cuando yo estaba atravesando, llegando más cerca a este ovni, es realmente the shape, como se ve, es como un ovni, pero no es un metal que es algo físico, es como una vibración que está constantemente moviéndose y es translúcido, parece translúcido, no mantiene una forma específica. Digamos que es una luz que es así lenticular, pero Claro, es no como mantiene. energético. Exactamente, es como una energía. Y cuando tú entras adentro de este metal, que es una plasma, es una combinación como una plasma metálica, empiezas a sentir, primeramente, la vibración es tan poderosa que es como si estarías, ¿cómo se puede decir? En un roller coaster o esos juegos, La you know? montaña Montaña rusa. rusa, Exacto, donde la speed, velocidad. la velocidad es tan rápida que el cuerpo empieza a vibrar. Es exactamente ese sentimiento y hay un sonido muy único que hace la nave cuando está dentro, muy cerca de usted. Y cuando la luz es tan poderosa que te quema la piel y te hace lagrimar, es como mirar al sol. Y cuando estás atravesando dentro de esta luz, yo vi 6 seres que salieron de la luz y uno de ellos me vino más cerca a mí. Y yo estaba tan aterrorizada en ese momento que no sabía qué hacer. Yo quería gritar, yo quería llamar a mis neighbors, Los vecinos. a los vecinos y no había nadie a ese tiempo. Y era muy interesante porque no había ni viento que movía las plantas ni nada. Era un silencio y un stillness, una quietud. ¿Cómo se dice? Still, que no Tranquilidad. se movía nada. Sí, una tranquilidad increíblemente impresionante. Y empecé a ver que estaba totalmente sola y nadie va a poder venir o conectar conmigo. Así que él levantó su brazo de este ser y era un gris de como 7 pies, muy, muy alto. Y en ese momento todo el miedo, todas las emociones que yo tenía en mi cuerpo se salieron del cuerpo totalmente. Y entré en una paz, en una calma, y me empezó a llevar dentro de esta nave. Y cuando entremos a la nave, era una tecnología hermosa, todo era holográfico, una tecnología holográfica, una tecnología orgánica. Así que la nave, además de ser algo de vibración, es algo que parece orgánico. Cuando lo tocas, cambia de color, cambia, es como reacciona y Ajá. es algo muy sentiente, sentient. Sintiente. Ajá. Es muy sintiente y cuando entras adentro empezaron a cambiar las cosas holográficamente y crearon una visión holográfica para cubrir lo que yo estaba viendo dentro de la nave. Me mostraron unos
como una verde, pasto verde y un cielo azul que se parecía realmente como algo fake, algo no real. Claramente era algo no real, pero estaba cubriendo el adentro de la nave. Y me llevaron a un cuarto en el cual entré. Era un cuarto triangular, increíblemente moderno. Y lo que quiero decir con eso es orgánico, es consciente, es un espacio consciente. Y cuando yo me di la vuelta, empecé a ver a dos seres altos y una mujer, y pasaron delante de mí. Y cuando yo enfoco más a esa mujer, era mi tía. Y ella estaba en su ropa de noche, totalmente no consciente, pasando delante de mí. No me veía y yo le vi y quería llamarle porque yo decía, ¿qué está haciendo ella ahí? Y la cosa interesante de eso es que años después, y cuando yo no había hablado con nadie de esto por años, hasta 2017, pero cuando yo fui público con todo esto, mi tía se acuerda de esa exacta noche en la cual ella también tuvo el contacto y se enfermó. Fue al hospital el día siguiente y no es la única vez. Parece que tenemos eventos juntos. Hemos tenido como 2, 3 veces. Y esto es la cosa interesante porque parece que el contacto ocurre en familias. No, no realmente parece, es que ocurre en familias. Es algo que pasa por generación y voy a hablar más de eso, pero lo interesante es que nos tomaron los dos en ese momento. Y después de eso me empezaron a mostrar mucha información. Me demostraron lenguaje extraterrestre, lo cual eran unos símbolos que empezaron a aparecer delante de mí y eran unos símbolos que hablaban de una conciencia universal que me incluían a mí, pero era parte de esta información y la manera en cual ellos comunican es infinito, con infinito. Todos los conceptos son de concepto infinito, así que es increíblemente complejo y trataba de entender qué eran esos símbolos y era muy difícil, pero lo que entendí es cuando yo estuve sin moverme, sin tratar de entender, por solamente ver el movimiento de las palabras y los símbolos, empezaron a entrar a mi mente imágenes y conceptos. Y de esa manera ellos comunican. Es una manera telepática en la cual tienes que completamente como totalmente dejarse ir, al dejar que la información te penetre en la mente, en realidad. Es algo muy, muy físico, muy emocional y muy energético a la misma vez. Y después de eso me mostraron la cosa más interesante, que me llevaron a un planeta que se llama Maya, que está en la constelación del Pléyades. Me demostraron que yo era ahí, era parte de un council, de un grupo de seres, de 6 seres que trabajaban ahí en los Pleiades, y me demostraron cómo yo estaba hablando y conectando con personas ahí, miles de personas hablando de similares cosas que estoy haciendo ahora, pero en ese momento yo no estaba haciendo nada de eso y yo no sabía que yo iba a hablar de esas cosas todavía. Después me demostraron unas 8 luces que se manifestaron y de las 8 luces, 4 de ellos eran niños, se manifiestan en niños y eran unos niños hermosos, pero completamente diferentes, no como ser humanos. Eran una combinación genética de ser humano y gris y reptilianos y otros tipos de seres. Totalmente mezclado la genética. Los ojos Híbrido. eran, exacto, eran híbridos y los ojos eran increíblemente grandes. Solamente la pupila era el tamaño de nuestro De la órbita. espacio. La órbita. Exactamente. Impresionante, no como nada que vi en mi vida, pero la comunicación con ellos era telepático. Inmediatamente cuando conecté con el niño, yo me vi en él. Era como ver
un familiar que no vi muchos años. Y en ese momento me entraron las memorias de estar con ellos, de dar luz a ellos, de cuidar de ellos en mis brazos. Todas esas memorias me entraron a mi mente y yo decía, ¿cómo puede ser que yo puedo olvidar esto? Y empecé a sentirme avergonzada, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo me puedo olvidar que esto pasó? Y empecé a ver mi vida, cómo fue que en mi trabajo, en mis meditaciones, en mis trabajos, cómo podía ser que no podía recordar que me pasó esto. Inmediatamente yo sabía que eran míos y la interacción y intercambio con ellos es instantáneo. Ellos también saben porque yo estoy ahí. Me mostraron cómo funciona la matriz. Me empezaron a mostrar cómo todo es como una red, realmente una red de información, que nosotros es un holograma, que nosotros estamos co-creando y también participando de un nivel mucho, mucho más alto. Y podemos hablar más de eso, es un concepto un poco complejo, pero ya algo que ya está más conocido, yo creo. Sí. Sí. Uh-huh. Algo que también quería preguntarte ahorita que hablas acerca de estas memorias de vidas pasadas tal vez. ¿Sabes cómo funcionan las memorias en realidad? Y lo que entendí es que nosotros no somos algo que estamos manejando en un tiempo lineal. El tiempo no es lineal en absoluto. En facto, el tiempo es multidimensional y todas las vidas pasadas o estos eventos están ocurriendo simultáneamente en el momento presente. Así que yo soy hipnoterapista. Cuando yo trabajo con mis clientes y vamos a hacer vidas pasadas, en realidad lo que estamos haciendo, estamos conectando a una vida en el cual está presente en su campo energético, que puede percibirse como una vida anterior, como fue reina de algo o algo así, pero ella está conectando con un archetype, Arquetipo. un arquetipo de ella. Y nosotros conectamos con diferentes rangos de arquetipos, son expresiones vibracionales y de conciencia. Y al igual que nosotros tenemos los arquetipos en el planeta, también hay arquetipos en cada nivel dimensional, incluyendo estos seres gris. Hay muchas razas y cada uno tiene una vibración específica. Puede ser muy alta o puede ser muy baja. Así que eso depende de qué tipo de eventos nosotros estamos teniendo. En mi experiencia fui parte de 4 programas de hibridación. Uno que es terrestre, de aquí del gobierno, del sector militar, y los otros que son parte de estos programas pleiadianas, reptilianas y Draco. Y son diferentes, es una vibración totalmente diferente. Así que cuando me preguntas si no era una vida pasada, en realidad es algo que estamos experimentando en este momento y así movemos dentro de estas dimensiones constantemente en realidad, constantemente. Eso es algo que me ha llamado bastante la atención sobre esto, el complejo militar industrial, y creo que uno de los videos que me marcaron a mí en el mapa, en lo que es YouTube, en investigación de misterios, fue el de la base de Dulce, precisamente. Yes. El lugar más terrible donde se realizaban los experimentos genéticos con mujeres. Oh, yeah, oh, yeah. Y, sabes, el año 2017, cuando estaba presentando una conferencia, fui y estaba a unos 10 millas, estaba a 10 millas de este lugar. Y lo que pasó es que nosotros nos han llevado del cuarto en el cual nosotros estamos quedados, 3 de los que estaban presentando esa noche, y nos llevaron a una base, esta base específicamente. Y era un evento que no podía creer que me pasó hasta 3 días después que me levanté con un nightmare, Pesadilla. como una pesadilla. Gracias. Y cuando me levanté con la pesadilla,
le conté a mi amiga que estaba conmigo durmiendo en el mismo cuarto y ella tuvo la misma pesadilla. Y empezamos a hablar de ella y empezamos a ver que nosotros realmente teníamos una experiencia juntas, no solamente las dos, pero con una otra señora que estaba quedando con nosotros. Toditas estábamos puestas en un van, nos han llevado al medio del campo, en el medio en este lugar que no hay nada, es como un campo totalmente abierto. Sí, es un campo abierto y nuestra casa estaba en un lugar totalmente remoto, no había nada por alrededor de nosotros y nos llevaron en un van. Y cuando nos llevaron a este lugar, se abrió del pasto unas puertas súper grandes y había un elevator, disculpa, Ascensor. ¿cómo se dice? Ascensor, Un una especie de ascensor. ascensor. Exacto, y el van se metió en el ascensor y nos bajamos 54 pisos abajo. Y después de los 54 pisos nos separaron y yo y una de las chicas nos llevaron 8 pisos más abajo. Y ahí recién nos empezaron a hacer unas procedures en el cual nos sacaron la ropa, nos empezaron a poner en unos cuartos donde habían espejos dobles y era un cuarto que parecía que estaba um, hecho en la pared de roca ahí abajo, era subterráneo. Olía como dirt, Humedad. sí, exacto, como humedad y como la tierra y nos llevaron dentro de este lugar que parecía un hospital y debajo de la tierra y cuando abrieron las puertas eran las puertas y la arquitectura era como de los 50, así que algo que ya existía por muchos años, ¿no? Mucho tiempo. Y cuando nos llevaron dentro del cuarto nos desnudaron y nos daron como unos robes como los hospital, no esas ropa como hospital y nos pusieron encima de unas sillas muy modernas en el cuales eran totalmente minimalistas, solamente para poder agarrar la espina. Y había un círculo, una apertura en esta silla que dejaron que una inyección entra a la espina y te toma un sample, un pedazo de La información. muestra sería. Una muestra, sí, disculpa. Se toma una muestra de la información genética de aquí, de la espina. Y empecé a entender que yo tenía un marque ahí por 3 meses después de si no podía doblar mi espalda. Era un dolor horrible, no, nunca me voy a olvidar eso, pero después de eso nos hicieron exactamente la misma cosa a la otra niña que estaba conmigo y después nos lavaron el cuerpo y nos pusieron nuestra ropa y otra vez nos llevaron arriba. Y al ir arriba empecé a ver que el departamento, las señales que estaban ahí, había una señal que entraba a un piso diferente. Era el departamento de so it's Department of Nuclear and Biowarfare. Disculpe, no sé cómo traducir eso en español, pero era exactamente lo que después de hacer un poco más de entender, de estudio, vi que muchos de los que contactaron que han tenido este tipo de eventos claman habido llevado a este similar lugar. Así que es algo que realmente está ocurriendo y la pregunta es, ¿cuánto de nosotros, seres humanos, aquí en Estados Unidos por lo menos, están experimentando este tipo de evento? Pero no es solamente en Estados Unidos, se ve en muchos otros países. Yo tengo en mi grupo personas de todo el mundo que vienen a hablar de este tipo de evento, del militar, que se toma mucho, tiene muchos programas similares y la interés es el mismo, es la información genética.
¿no? Bueno, puede ser la hibridación por el ser femenino, pero también hacen clones de esta información. Yo creo que ese es el programa más impresionante que tiene el Estados Unidos. Y quien está detrás de eso, manejando, es esta raza dragón. Y no es algo que nosotros nos estamos imaginando, es por tener tantos de estos eventos personalmente y también escuchar otras personas, los detalles en cuales ellos hablan de los lugares que visitan, los DUMBs, los underground bases, estas bases subterráneas, siempre son los mismos, exacto, siempre son el mismo grupo de gente. Las descripciones del lugar, de la tecnología, es claramente la interés es genética. Así que es algo muy interesante. ¿Algo que quieras acotar, Alan? Sí, cuando ella habla de que decías, perdón, hace un rato sobre que te pasaba a vos, le pasaba a tu tía, me decías, y que esto viene de, hablas como de un linaje, como si persiguieran un linaje. ¿Qué podés decir con respecto a la sangre? Porque he escuchado, muchas veces se dice por ahí que hay un tipo de sangre en específico que utilizan. No sé si esto es así, no sé qué me puedes decir con respecto a eso. Exactamente. Bueno, este es mi lugar de mayoría de mi estudio. Es hablando de ADN holográfica. Aquí es donde yo me enfoco. ¿Por qué? Porque yo creo que el ADN es realmente el código de creación. Y es la currency más valioso en el universo, es el ADN, ¿ok? Porque en el ADN no es solamente digamos, la información que está en cada una de nuestras células. Estamos hablando de un sistema tan avanzado que es un sistema holográfico que maneja no solamente el cuerpo físico, pero está manejando los niveles interdimensionales hasta el nivel 13, dimensión 13, que es parte de nuestro desplaje, creo que esa es la palabra correcta, ¿no? De display. De nuestro cuerpo multidimensional. Y toda esa información está para nosotros en el aspecto de ADN oscuro, lo que llaman oscuro o junk DNA, ADN de basura, dicen, no sé cómo se dice en español, en inglés lo llaman junk DNA, pero es donde dicen que no hay ninguna función que ellos pueden identificar que maneja el cuerpo directamente, eso es lo que dicen, así que no importa, dicen esa parte del ADN, pero esa es la más importante en cual nosotros podemos entender nuestro contacto interdimensional, lo que nos pasa en los sueños cuando nosotros despegamos del cuerpo y estamos en todo nuestro entorno no físico, ¿ok? Now, cuando estamos hablando de contacto, cuando nosotros trazamos nuestros linajes, vamos a ver que solamente 2000 años atrás, tú y yo tenemos a alguien en común. Así que nosotros somos familia y en realidad todos tenemos este común. Hay un punto en el Mesopotamia en el cual todas las razas empiezan. Y es tan increíble que esto se puede mapear, tanto proof, hay tanto pruebas, hay muchas pruebas de diferentes ángulos que puedes tomar. Puede ser por la evolución de ADN, puede ser la evolución de las razas, puede ser la evolución de illnesses o enfermedades genéticas. También se puede trazar solamente por llevar estas enfermedades. Puedes ver dónde empiezan y cómo se devuelven en nuestra historia. Y cuando empiezas a ver eso, notas que hay ciertas líneas que han sido preservadas tan especialmente. Y estas líneas desde Mesopotamia son unas líneas de información genética que son primal information, información prima. En 2017, cuando yo tenía mi primer hipnoterapia,
por primera vez, empecé a canalizar información y yo fui demostrada un mapa del mundo en el cual me demostró cómo empezó estas líneas genéticas. Y hay 3 líneas que son las líneas genéticas más importantes. Hay una que es roja, verde y celeste. Y estas 3 líneas representan las bases no solo neurológicas del ser humano, pero es la ley de creación de 3, pero también tiene que ver con muchos aspectos, los arquetipos en los cuales nosotros incorporamos y cómo se expande este ser humano, qué es posible para ello. Cuando estas 3 líneas genéticas empezaron a combinarse para crear las razas en las cuales tenemos el mundo, todo de las razas de cada uno de los continentes, tienen blood types específicos, tipos de sangre específicos, y también tienen unas informaciones en sus genes que son específicas a las razas. Y la razón por esa es la preservación de la información que se bajó por esas razas. Estas líneas, especialmente las líneas que son las más concentradas de esta línea original, que empezamos con los Anunnakis y Enki, y si usted estudia el libro de Enki, el libro de Enoch, um, esa es una referencia espectacular para poder entender cómo se evolucionaron estas razas. Y yo entendí esta información antes de leer ese libro o de saber que existía, porque en la sesión empecé a decir Anunnaki, empecé a decir todos estos nombres que nunca jamás escuché. Pero cuando empecé a ver qué eran, es realmente the cradle, es la creación, la base de todas estas. De todos los linajes, Yeah, sería. exactamente. Así. Y estos linajes, dependiendo en cómo se mezclaron, crearon las familias más importantes en nuestra historia. De ese linaje crearon las líneas que empezaron el Vaticano. Okay. Empezaron y todas estas religiones, todos estos seres que están en poder en Europa, en las familias reales, royal, ¿sí? Hasta los presidentes de Estados Unidos, que los cuales son, la mayoría de ellos son relacionados familiarmente. Y cuando ves todas las relaciones que han tenido, ¿cómo se dice? Family members. Hay consanguinidad. Sí, exactamente. Relaciones familiares para mantener el linaje. Para mantener el linaje, ese es el método que ha sido preservado desde el origen para poder hacerlo. Porque, y hay tanto de eso, no solamente en la Biblia hablaron de esto, pero en muchas religiones hablaron de eso, de mantener la sangre pura, ¿no? De quedar o sea, han habido mucha influencia también en lo que pasó con Hitler, en lo que él también estaba tratando de hacer con las sangre. Cuando él hablaba de la raza aria, por ejemplo. Exacto. Y él es un descendiente inmediato de estas líneas específicas, ¿ok? Y como yo estoy escribiendo un libro de esto para poder explicar exactamente qué línea es y por qué tomó ese tipo de evento, pero es muy increíble si tú ves eventos en nuestra historia que realmente no llegan al campo popular, son partes de historia que están borradas, porque si nosotros podríamos entender cómo realmente ha sido ingeniería genética. Exactamente. Nosotros somos un producto de eso. Y no solamente de ingeniería genética, pero ingeniería social. Okay, es algo que ya todo ha sido modificado para crear una realidad totalmente compartimentalizado para crear una idea que estamos totalmente separados.
perdón, la manera en la que percibimos el mundo. Vos me decís que es como que intentan instalar la manera en que percibimos las cosas. Exactamente, Alan, exacto, muchas gracias. Así que es una cosa que, y para responder tu pregunta más directa, los tipos de sangre toman un rol en abducción. Los que parece que sean más abducidos son los Rh negative. Rh negative es una línea que empezó en el Basque region en Europa y no se puede identificar cómo crearon el lenguaje de esa línea, de ese linaje. O sea, cuando se estudia el lenguaje, siempre se puede ver la etimología y se puede ver el origen de los lenguajes, pero para este Basque region, el norte de España, hay un pequeño lugar, el cual es una región basque, se llama Basque, y Vascos. los Vascos. vascos, Ujú. perfecto, y ellos son el origen del el tipo de sangre Rh negative. Ellos son los Interesante. orígenes. Y ahí es donde, de ese lugar, parece que empezaron a navegar todos los descendientes de esa línea, pero no se De esa puede línea. entender, exacto, no se puede entender cómo ellos crearon su lenguaje. No hay ninguna conexión al lenguaje latina, anglo, o cirílico, o ninguno de esos lenguajes en ese momento hay ninguna conexión. Así que es una anormalidad, ¿ok? Pero lo interesante es que recientemente Brian Forrester descubrió los Nazca Skulls en Perú, ¿ok? Los skulls de la más alargadas. Ujú. Y lo que hemos entendido después de hacer una genética en eso es que su tipo de blood es Rh negative, que conecta directamente a esos vascos, ¿ok? La mayoría de los contactos de los que son abducidos parece ser Rh negative. Han hecho una survey, un estudio, unos años atrás de Free, Free, es una organización, el señor Hernández y también Mary Rodwell y muchos otros que han creado una organización para hacer un survey, un estudio de miles de contactados y han identificado que la mayoría de ellos es Rh negative. Pero también hay muchos otros. Yo también acabo de hacer un estudio en mi grupo, Hybrid Mother, es el grupo que yo tengo, y de 600 contactados que han venido al grupo, la mayoría, 60% 60%. eran Rh negative y el resto eran otros tipos. Pero lo que yo he estudiado es que el Rh negative no solamente quiere decir que tú eres más importante para ser abducido, pero quiere decir que tú vas a recordar el tipo de evento que tú tienes. Es un tipo de sangre que quiere decir que tu sistema holográfico es más, puedes decir, abierto o available, um, Disponible. disponible, no solamente a contacto para recordar el contacto. Y lo que yo estoy viendo es un interesante trace y overlay, como un paralelo Ujú. con personas que tienen Rh negative y sus habilidades intuitivas. Parece ser, yo creo, esto es algo que yo estoy estudiando más con unos sistemas que estoy haciendo, pero yo creo que ellos se acuerdan sus vidas pasadas, tienen habilidades psíquicas más poderosas que los El otros común. sangres. Ujú. Pero no quiere decir que no tienen, no, los otros sangres no tienen abducción. Yo creo que todos somos productos de estos eventos genéticos y experimentaciones genéticas. Es solamente que algunos se acuerdan más de otros y quiere decir qué parte de la información genética está siendo utilizada para crear otra vida y qué parte está siendo disponible, qué información del ser humano es disponible. Ahí me Muy hiciste interesante. recordar algo acerca de los eventos que ocurrieron en Colares, donde a esa comunidad, los extraterrestres, no sé exactamente de qué tipo, porque nunca se especificó en este tipo de casos, les robaban la sangre.
y Claro. no estaba ahí tanto que sea tipo negativo, positivo el factor RH, sino que estaban ahí al que salga a la calle. O sea, no podía salir en la noche ni siquiera al baño, porque en el momento que salías te detectaban, bajaba el ovni, te quemaban la piel o te sacaban la sangre precisamente desde el lado izquierdo, que es por donde sale la sangre oxigenada al resto del cuerpo por la aorta. Wow, no, Ujú. wow, increíble. ¿Cuándo pasó esto? ¿En Es Colares dónde? en Colares, En en Brasil. Brasil. Ujú. Sí, ese Increíble. caso es estupendo y el video que hizo Andrés de ese caso está muy bueno. Lo he compartido Wow, porque, bueno, me gusta además cuando pensé de hacer esta como mini conferencia, pensé en Andrés porque él me gusta porque toma estos temas serios y es bastante objetivo y se toma el trabajo de buscar bastante información. Y ese fue uno de los casos que han sucedido en todo el mundo que a mí más me ha llamado la atención porque además de la cantidad de pruebas del asunto, fue un caso que afectó a todo un pueblo a las orillas del Amazonas. wow. Entonces, bueno, fue muy impresionante. Increíble. Sabes, yo creo que hay tantos eventos y a mí tú debes saber, Andrés, con todo el trabajo que tú haces y gracias por hacer ese trabajo porque realmente necesitamos hablar de esto. Es increíble lo que haces, pero hay harto actividad en Sudamérica y lo interesante es que la mayoría de eso, o sea, yo me encantaría escuchar sus opiniones como viven allá. ¿Tú crees que el gobierno, cuánto pone el gobierno en cerrar estos eventos? ¿Tú crees que ellos ponen mucho como en Estados Unidos o es diferente? ¿Cómo ustedes ven eso? Es exactamente igual por acá. Tratan de no tanto silenciar, sino ridiculizar a los que investigamos este tipo de Exactamente. temas. Silenciado no está, pero existen muy pocos investigadores a los que se les da el lugar en el que deberían estar para este tipo de cuestiones. Y no existen muchos casos que lleguen como a destaparse, como este de Colares. Los casos duran poquito y no son muy extensos. No sé tú cómo ha sido la cuestión en Córdoba, Alan. Acá también, específicamente en Córdoba, he oído de muchos casos. Ahora se me viene a la mente uno que fue como en 2007, si mal no recuerdo, de un policía que tuvo un encuentro con una nave triangular él decía, de aproximadamente unos 200 metros de largo, decía. También ya él había quedado muy choqueado por el evento, y fue en una época que también hubo mucha migración de ganado, que de eso también se habló bastante. De hecho, ese evento empezó en Argentina como en 2002 y fue como aumentando, era como bastante llamativo porque salía en todos los medios, era increíble la cantidad que pasaba y mucha gente hablaba de eso y obviamente buscaban una respuesta, sobre todo los ganaderos. Y fue un hecho que también se buscó ridiculizar y de hecho se hizo. Organismos como el SENASA, por ejemplo, eh, o supuestos científicos que supuestamente buscaban una explicación seria, entre comillas, al asunto, terminaron diciendo que eran ratones, bueno, una especie de ratones colorados, que le decían acá en Argentina, y bueno, fue bastante, la gente también, bueno, mucha gente, no sé qué habrá pensado el por ahí la gente que no tiene tanto campo, como va a decirlo de alguna forma, pero la gente que conoce y sabe que no hace falta que sean biólogos o que tengan mucho conocimiento sobre la fauna local, sabían que obviamente eso era imposible, porque por muchas razones, las características de los eventos, que, bueno, los animales presentaban, le faltaba sangre, siempre eran las mismas partes normalmente, entre muchas otras cosas que se daban en eventos eh, físicos, uno podía ver muchas cosas. Bueno, y después ha habido casos muy relevantes en otras partes. Bueno, ahora se me viene también el caso de uno que fue un tipo que era piloto de avión, que también tuvo un encuentro con bueno, le decía un ovni, una nave en forma de disco, que también como que lo fue acompañando a un trayecto
Era un tipo serio que también habló muchas veces de eso y también, bueno, él hablaba de que siempre se buscaba como ridiculizar en este lugar este tema, pero era un tipo serio y que habló muchas veces de ese caso. Después, bueno, ha habido muchos otros, pero eh, eso es la impresión que yo tengo. Después, el tema del gobierno, siempre se busca tapar, de todas maneras, es como que no le hacen mucho caso ni tampoco se meten en el asunto. eh, pero bueno, es eso por acá, digamos. Desde mi visión, digamos, es lo que yo puedo decir con respecto a cómo lo toman acá el asunto. Después también hay mucha gente que, como yo, ya sea por algún evento eh, que tuvieron o por simple curiosidad, hay mucha gente también interesada, que no es que todo el mundo lo ridiculiza y no lo toma en serio, digamos. Wow, increíble. Sabes, es interesante porque en Estados Unidos realmente toman el tiempo para controlar y es un sistema muy, está muy infiltrado en la manera de crear, es ingeniería social, ¿no? Sí, siempre están manejando cómo la gente piensa, cómo se siente la gente de muchas maneras. Una de las maneras que han podido crear un miedo a estos temas es por las películas de Hollywood, you know, y desde los 50 creando la agenda específica de los grays o de los hombrecitos pequeños verdes, y creando una agenda muy específica para crear un miedo y conectar contacto con el pensamiento que eres una persona loca o realmente no tienes ningún entendimiento de realidad. Y es algo muy peligroso porque de esa manera muchas cosas han sido tomadas y invertidas de la realidad. En este momento que estamos atravesando, la conciencia de los seres humanos en este planeta, estamos despertando y estamos empezando a preguntar, ¿qué es la conciencia? Yo creo que esa es la pregunta más importante en este momento. Aunque nosotros estamos viendo un ser, un fantasma, un ser que nosotros conocemos, que falleció, o nosotros estamos teniendo contacto con unos seres interdimensionales. Cualquier de ellos, estamos intercambiando con los niveles interdimensionales, somos interdimensionales y lo más pronto que nosotros entendemos eso y empezamos a entender cómo funciona y navegar estos niveles, el ser humano puede entender el poder que tiene de crear, de que realmente todo está dentro del ser, manifestar, crear, cambiar. Podemos cambiar estos eventos que tenemos con estos seres. Es conciencia parasítica en mi entendimiento y mi estudio. Estos seres que quieren utilizar cualquier otra cosa afuera de ellos para crear y empieza a ser parasítico. Y ese tipo de manejo de conciencia y intercambio de energía nosotros estamos experimentando en nuestras propias vidas también. Cuando nosotros no vemos nuestro poder, empezamos a completamente ignorar nuestro poder como creadores. Y eso causa enfermedad, eso causa problemas psicológicos, emocionales, energéticos en el cuerpo físico. Así que todo lo que está siendo invertido de lo que es lo natural, divino, puro, creador, esta energía de Dios, esta energía del ser infinito, es algo que es al reverso de lo que es natural. Así que eso es algo que tenemos que realmente ver, porque estas conversaciones de seres interdimensionales, los ETs, no es algo raro, es la clave de entendernos a nosotros como seres humanos. Y yo creo que es el futuro de poder discernir la diferencia de lo orgánico y lo artificial. Porque ahorita estamos empezando o ya estamos empezando ya desde los 2000, el transhumanismo, en el cual los seres humanos están volviéndose en estos artificial.
¿no? Ya no hay una conexión a la conciencia, a lo natural. Y eso es muy peligroso porque de esa manera empezamos a ser robots y estamos creando muy mecánicamente. No hay conciencia, no hay albedrío. Y eso es la cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con. Tengo una pregunta. Cuando, ¿qué puedes decirme vos cuando tenés este tipo de contactos, que no sé si lo seguís teniendo o no? eh, Cuando estas entidades rompen eso, como que no respetan tu libre albedrío, ¿qué podrías decir con respecto a eso? Sabes, es algo muy complejo porque tenemos que entender qué es el albedrío. El albedrío solamente es disponible a nosotros cuando nosotros entendemos que lo tenemos y lo utilizamos. Porque como estaba diciendo, que nosotros empezamos a ser mecánicos y robóticos, en ese momento donde nosotros estamos en hipnosis y estamos totalmente desconectados de conciencia, empezamos a crear todo tipo de cosas porque solamente porque tú estás en hipnosis no quiere decir que todo el mundo está en hipnosis. Todos los mundos, las dimensiones en las cuales nosotros estamos activos todos los momentos Bien, del día. Están ocurriendo cosas que nosotros no estamos conscientes y lo más dormidos que nosotros estamos, lo más no entendemos qué otras partes de nosotros están involucrados, qué tipo de agreements, acuerdos están ocurriendo con nuestros aspectos de nosotros no conscientes. Y ahí es donde empezamos a entrar a estos acuerdos con seres parasíticos como estos bien, seres y empezamos a acordar a participar en los experimentos genéticos. Lo que yo estoy tratando de entender y lo cual es muy complejo es entender, ¿es positivo estos programas o es negativo? ¿No? Y yo tengo unas cuantas ideas de eso y hay mucha controversia en este campo de ufología, de eso, porque algunas personas piensan, oh, es la evolución del ser humano. Estamos creando híbridos y estos híbridos están sido nacidos en el planeta y son los que tienen la conciencia y son los que nos ayudan a mover adelante. Otros dicen, esto es un parasítico y es solamente para terminar al ser humano. Cualquier de esos puede ser verdad, pero lo importante es entender las leyes más altas de creación del universo. Y en esas leyes, el albedrío dice que cuando algo no está consciente y acuerda hacer algo, es un intercambio no balanceado, ¿ok? Es parasítico. Y entonces el ser humano, cuando él despierta y se da cuenta qué tipo de eventos ha acordado, tiene la habilidad de cortar esos acuerdos, terminarlos, cambiarlos y después pensar con su conciencia cómo quiere mover adelante. Así que en el campo de hibridación, muchas mujeres y hombres, cuando despiertan y se dan cuenta que son parte de este programa, tienen el momento con su educación, la educación y entender de qué se trata estos programas, de qué tipo de programa es parte de esto. Y no solamente de él, pero su familia, porque esto, acuérdate que involucra toda la línea genética. Mi madre, su madre, todos ellos han tenido contacto, han sido partes de esto de alguna manera. Y nosotros nos juntamos en familias con el padre y la madre que crea los hijos, específicamente con esta firma energética que crea un núcleo de información específica. Es la ingeniería genética de un nivel súper alto, de una inteligencia mucho más alto que nosotros entendemos. Y eso está pasando en el planeta. Así que el albedrío empieza cuando nosotros decimos, ya no quiero estar en este ciclo de reencarnación, porque nosotros, dependiendo cómo vivimos la vida, va a definir
cómo moríamos, y en ese momento de morir, vamos a ir a otro nivel, otra dimensión, otra experiencia del completo. Así que hay muchas partes que que son importantes aquí, pero el albedrío depende cómo tú entiendes tu rol, ¿cómo se dice? Tu misión, se puede decir, en esta vida. ¿Tú para qué estás aquí? ¿Tú estás aquí para expansión y conciencia o estás aquí para continuar este cíclico de destrucción y no conciencia? ¿Ok? Um, y voy a terminar con hablar de los híbridos, los niños, porque una faceta de este programa que es muy interesante es que estos niños están siendo nacidos en nuestras familias. Y hemos visto muchas diferentes olas de estos niños. Hemos visto los niños índigos, los rainbow, arcoíris, diferentes cristales, todos los diferentes niños que tienen una conciencia avanzada. Quiere decir que su ADN es activada más que lo de nosotros. Nosotros podemos activar nuestra ADN con meditación, con deprogramación, al igual, pero ellos están entrando aquí y ayudan a los seres humanos a despertar y acordar y a mover adelante. Así que es algo interesante que tenemos que entender. Pero en mi opinión, todo es parte de una matriz. Y en lo que yo veo es que lo que quisiéramos hacer, lo que yo quiero hacer, es dejar esta matriz, este continuo ciclo, sí, y poder experimentar otras cosas en los niveles más altos. Y podemos hacerlo por cambiar alquímicamente nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Aquí le veo el pensamiento de Geraldine es bastante positivo y encaminado más a la parte de la evolución espiritual. Pero yo he escuchado la parte negativa de los híbridos y esa parte sí que conlleva una connotación mucho más oscura en el que utilizan estos híbridos, niños índigo y todo eso, que no son precisamente algo positivo, sino que están utilizando como la cara invisible de las autoridades que toman malas decisiones y que han tomado malas decisiones a propósito a lo largo de la historia. No sé si han escuchado esta teoría de la agenda alien, que no recuerdo exactamente ahorita el autor, en el que dice que nosotros, todo el planeta, vivimos pobres en medio de un planeta abundante de riquezas. ¿Y cuál es el objetivo? Que las caras visibles tienen asesores que son precisamente estos híbridos humano-extraterrestre, que son los que les mal asesoran para que tomen malas decisiones a lo largo de la historia, durante toda la historia de la humanidad, y siempre vivamos aquí viéndole siempre Oprimidos, el lado como en negativo a una... las cosas. Sí. Entonces Sí, sería como algo un poco más interesante lo que nos dice Geraldine de verle el lado positivo, pero siempre acá no hay luz sin oscuridad. Entonces, bueno, yo siempre me he encaminado un poco más a darle seguimiento a este tipo de temas más oscuros para como tratar de encaminar hacia ese tipo de cosas. Incluso también tengo videos donde no recomiendo mucho el contacto extraterrestre, porque sí han habido casos bastante oscuros en los que yo han habido también. incluso muertos. Por ejemplo, el caso Ujú, de la secta Heaven's Gate, ujú. donde también Sí, ocurrieron casos terribles por contactos. total- Entonces, yo totalmente. veo que tú le das la connotación un poco más positiva, pero yo soy un poco más escéptico en esa situación de la situación de ver el lado positivo de los extraterrestres. Sabes, es chistoso porque en mi campo, aquí en Estados Unidos, cuando yo estoy hablando, usualmente la gente que van a estos eventos me dicen que mi perspectiva es muy negativo, en realidad, Ujú. porque I agree with you. Yo estoy de acuerdo con De lo que tú acuerdo. dices Ujú. en algunas maneras. Y es exactamente lo que estaba diciendo, que en realidad todos estos sistemas, todos estos seres están quizás trabajando para mantener las almas muy mantenidas con Exactamente. fragmentación que ocurre de el programa de hibridación.
en esta matriz. Y yo también pienso eso, porque lo que yo pienso es, si entiendes la ley más alta, las personas que son realmente conscientes no utilizan nada sin su albedrío consciente. Y eso es una manera de intercambiar con conciencia de alta, realmente. Esos seres más altos, los luces, todos esos, ellos no hacen ese tipo de manejo. No necesitan genética para sobrevivir. Yo no realmente creo en eso. Yo no creo que ellos necesitan sobrevivir. Yo creo que es mucho más de eso, que tiene que ver con el alma y lo que es un aspecto holográfico, y del alma, el ADN holográfico es un producto de ello. Sí, Um, justamente me hiciste recordar ya. del informe del caso Homo, no sé si ustedes han leído acerca de eso, donde Sí, hablan algo, de la curva de evolución tecnológica versus evolución espiritual con el tiempo, que va en una campana así y sube. De acuerdo con más años de evolución, la campana de evolución tecnológica desciende y ya prácticamente los seres que tienen como un linaje o un tiempo de vida más largo en el universo tienden a ser ya solamente espíritu y no necesitan tecnología. Exactamente. Yo absolutamente creo eso, y es realmente la tecnología del espíritu en el cual nosotros tenemos que activar con nuestra conciencia diaria. Por eso yo soy muy activa en tratar de enseñar cómo activar nuestra intuición, ¿no? Cómo trabajar con la energía del cuerpo, porque ahí es donde es el mundo real. Todo esto artificial realmente no nos lleva más a la muerte, no solamente espiritual, pero de la capacidad del ser humano. Interesantes datos de eso. ¿Has manejado alguna vez lo que es visión remota? Sí, en realidad yo he sido utilizada por muchos programas de lo militar para Ujú. utilizar esa visión remota. Cuando tenía 8 años estaba llevada adentro de una cave, una cueva, claro. en el cual había unos dracones. Ujú. Um, y ellos me utilizaron con faceta militar de Estados Unidos para ver un movimiento que estaba ocurriendo en otro planeta, y estábamos recurriendo toda esa información para entender cómo estaban utilizando algo que se llama black goo, o se llama una sustancia negra, lo cual es consciente. No sé si ustedes han escuchado de eso, black goo. No, primera vez. Eso, ya, black goo es una sustancia No, negra, primera pero vez. hay un physicist de Suiza que habló de esto públicamente. Y yo no sabía de él, pero cuando yo hablé de esto, estaba buscando quién más ha escuchado de algo de esto. Y él ha estado trabajando por la militar. Y él ha sido la persona que estaba estudiando esta sustancia. Es una sustancia que es consciente y es utilizada para manejar control mental y también utilizar las emociones de los seres humanos, absorbiendo la energía vital de los seres humanos. Y estos unos platos negros muy grandes, al igual que utilizan en los musulmanes, en esa roca, en, Ujú. en Meca, en Meca. Meca. Ujú. Dentro de Meca hay una roca, y en esa roca es negra, que las personas tocan cada vez que están revolviendo alrededor de esta roca. Es una energía, exactamente esa energía es la que absorbe de las personas. Y eso es algo que estoy hablando en mi libro, pero no solamente en eso, es algo que está utilizando en muchos lugares públicos donde hay muchas personas. En los cines, por ejemplo, están utilizando estos platos debajo de estos lugares para absorber las emociones, especialmente negativas de las personas. Y es un programa que la militar está utilizando con esta sustancia. Pero es una sustancia que es como ADN de otros planetas. Así que es muy interesante, pero he utilizado este remote viewing muchas veces para poder entender cómo estaban utilizando esto en este planeta también.
Excelente. O sea que tú eres bastante completa en lo que es esto de manejo de energías, hipnosis, abducciones, todo eso. Sí, sabes, he tenido que ser porque mi despertar ha sido tan rápida. En 2017 he tenido un evento de muerte donde me morí y entendí cómo era el otro lado en ese momento. Y al resultado de eso cambiaron mis habilidades psíquicas. En 2013, cuando yo volví de ese evento, me levanté con actividad psíquica, podía ver el cuerpo multidimensional y no sabía qué hacer con eso, pero no podía salir como 3 meses de mi casa porque estaba tan sensitiva a todo. Podía ver, sentir todo lo que las personas estaban sintiendo y viendo, y por eso empecé a hacer el trabajo que yo hago ahora. Así que he podido entender cómo es energía Reiki, cómo es la meditación, cómo funciona sanación visualmente, no solamente energética, intuitivamente. Correcto. No, sí se ha visto casos de que después una persona, después de una SM, siempre vuelve con algún tipo Muy, de sí. percepción un poco más clara de lo que es la vida después de eso. Cuando estás saliendo de una dimensión a otra, el cuerpo tiene que adjust, hay tantos cambios que pasan. Así Ujú, que sí. sí. ¿Algo más que quieras acotar, Alan? No, una última pregunta podría ser, yo vi en el documental de Amazon que por ahí hace referencia a una agenda oscura desde el punto de vista negativo. Me gustaría que profundizara un poco en eso. No sé qué es lo que vos podés decir respecto a eso. Ok, so la pregunta es, ¿cuál es más específicamente la agenda oscura? Esa es la pregunta. Sí, sí, Ok. sí. Cuando nosotros damos luz a una vida, estamos incorporando en esta nueva ser nuestra información genética que está agarrando la información de toda nuestra raíz hasta el empiezo de los seres humanos en la Tierra. Esa es cuánta información nuestro ADN mantiene. Dentro la información mitochondrial Mitocondria. ADN, Ujú, gracias, es un recuerdo o Recuerdo. recordado, ujú, ajá, Recuerdo. de cada una de las familias desde el origen. La importancia de eso no es solamente en las vidas y los eventos que están cíclicamente ocurriendo en estas líneas, pero también los eventos que pasan en el cuerpos interdimensionales, en los momentos cuando esta línea está trabajando en los niveles de sueño o astral, lo cual es lo más importante, porque en ese momento es cuando estamos abiertos a totalmente todo. Así que la mayoría de nuestro trabajo ocurre en los niveles no conectados al cuerpo. Entonces, lo que pasa con esta información es que este niño ahora está combinado no solamente con tu información, pero del padre y su linaje. Lo que pasó históricamente es que por esta ingeniería genética hemos creado líneas de informaciones muy específicas en la Tierra. El programa es que cuando nosotros nos programamos con los sistemas compartimentalizados del sistema del mundo, de miedo, de separación, somos dóciles, estamos paralizados en miedo, no se puede evolucionar el ser humano y sigue volviendo al cíclico reencarnación. Cada vida es como un puppet, un peón, ¿ok? Que está utilizado para mantener este ciclo. La ilusión, el sistema holográfico que nosotros llamamos matriz. Nuestra participación en esta matriz no es tan importante en el cuerpo físico, lo cual es importante en los niveles más altos, porque cuando nosotros no estamos conscientes, se puede hacer cualquier cosa con un ser humano. Se puede involucrar en programas híbridos, se puede utilizar en muchos otros programas también hay militares que personas experimentan 20 and back o son super soldiers, estas personas que son
en el gobierno utilizados para fragmentar la mente de una manera que crean alters y están sido Alters, utilizados, sí, exacto, para muchísimos programas. Ujú. Al, como al, los al, programas de control mental. exactamente. El Y esto MK es algo. Ultra. Exacto, MK Ultra, exactamente eso. Y hay muchas películas que hablan de eso, exactamente cómo pasa, pero si tú realmente ves esas películas, no solamente están pasando a estas personas individualmente, es algo que está pasando a toda nuestra raza, a todos los seres humanos. Y está pasando de una manera muy sutil que no nos damos cuenta. Sí, Y lo que pasa es que el ser empieza a seguir en la reencarnación. La hibridación es utilizar tu información genética, espiritual, tu alma, para crear más peones, para crear continuos ciclos y ciclos y ciclos de seres humanos en el ciclo de reencarnación. Y es algo sumamente complejo que nosotros al dormir estamos continuando esto. Cada momento que dormimos, estamos creando en otros niveles que no nos damos cuenta. El momento que nosotros despertamos, ahí recién el ser humano puede reintegrar sus aspectos. Por eso este trabajo de reintegración del alma es increíblemente importante. Es donde el ser humano empieza a tomar su real albedrío. No puede tener el albedrío antes de poder entender ese sistema. Así que, en mi opinión, esto es lo más negativo del hibridación. Y el ser humano, hasta el punto que yo creo que no estamos aquí para procrearnos en una manera. Es porque nosotros nos procreamos desafortunadamente de una manera muy inconscientes. Nosotros creamos familias sin ser completos nosotros. Y lo que estamos dando a los hijos es más de esos programas cíclicos que son de miedo, de destrucción, de dolor, que sigue en nuestros hijos. Y como nosotros no cambiamos, sigue en esta reencarnación. Así que es algo que puede afectar cómo un ser humano vive la vida. Ya no es lo mismo, no es de ser familia. Imagínate cuánta ingeniería social hemos incurrido en nuestra historia para, para creer que todo lo que necesitamos hacer es familia, un trabajo, trabajar por un sistema, tener una familia y morir. Eso es lo más Ujú. importante para el ser humano. ¿Cómo puede ser? Claro. Y cuando eso pasa, no hay un entendimiento de cuán poderoso es el ser humano realmente. Eso es lo que yo digo de eso. Yo sí me he quedado ahorita que se me han abierto como algunas puertas que creía que estaban entreabiertas o cerradas, escuchándote Mm, con tantas cosas que yo ya he leído, investigado y me las has dejado como más claras aquí. Yo creo que ya estamos con el tiempo. Ha sido una charla bastante amena. Yo me quedo prácticamente con ganas de seguir. Yo no quisiera terminar ya esta videoconferencia porque me la he pasado genial. Espero que la hayas pasado igual también, Geraldine, igual Alan. ¿Algunas palabras de despedida en este sí, momento? Muchas gracias por tenerme, eh, Andrés, y por tu tiempo. Y también, Alan, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes aquí. Alan. sí, yo les quiero agradecer a los dos, porque para mí era muy importante esto. Bueno, yo valoro mucho tu trabajo, Andrés. Como dije hace rato, siempre tocar los temas de una manera respetuosa y objetiva. Y bueno, a Geraldine por compartir todo esto, el conocimiento que ella tiene y su experiencia, me pareció fantástico. Yo también podría estar horas hablando, así que, pero no, muy agradecido con ustedes dos y nada, muchas gracias. Yo agradezco principalmente a Alan porque él fue el intermediario para aquí conocer a Geraldine. Me dio el dato, me dijo, hagamos esta videoconferencia y ya hace como, ¿qué será? Unos 2, 3 meses que no he subido video al canal principal, que de una vez ya invitados para que, invitada sobre tú, Geraldine, ya voy a seguirte en tus redes sociales para enviarte los links de mi canal para que Yeah. esta reunión yo espero que no sea la última, espero que sea una de muchas
Ya porque veo igual, que igual, me encantaría, Andrés. me la he pasado También ahora. genial aquí. Hemos hablado de todo un poco, no solamente fue hibridación, sino visión remota, reencarnación, líneas genéticas, Anunnaki, Mesopotamia. O sea, aquí yo me he sentido prácticamente emocionado. Geraldine, ¿nos das tus redes sociales para que puedan seguirte los suscriptores de mi canal? Oh, gracias. Sí, pueden conectar conmigo a geraldineorozco.com. Está mi nombre aquí abajo en cosita. Pueden ver mi sitio de web y si quieren, si ustedes son contactos, tienen contacto con interdimensionales, si quieren entender más, pueden agregarse a mi grupo que se llama hybridmother.com. Y estoy en el proceso de crear una aplicación de teléfono para poder que tú puedes entrar tus detalles y te va a decir qué tipo de contacto estás teniendo exactamente. Así que eso va a estar saliendo al último de este mes y pueden encontrar eso en hybridmother.com. Así que cualquier cosa, conecten conmigo y mi YouTube también, Geraldine. Gracias. Ujú. Alan, de redes sociales para que te sigan también. Sí, de todas maneras, bueno, yo no soy una persona tan conocida y no me dedico a esto. Probablemente en el futuro pueda hacer alguna cosa similar a la que haces vos, no sé si también, pero veré. Gracias por eso. 946 bajo OP, por si alguien me quiere seguir en Instagram. Y Listo, pues yo me la he pasado genial. Doy otra vez otro agradecimiento por estar aquí. Espero que, como les dije hace un momento, esta sea una de muchas reuniones que tengamos así. Espero para una próxima oportunidad poder hablar un poco más acerca de la visión remota, que es un tema que me salieron como 5 videos, dice, acerca de ese tema. Wow. Ujú. Tengo una lista de reproducción acerca de eso, de todo lo que es visión remota. Intenté practicarla. Algo pude lograr, pero así como específicamente tú lo has logrado, no me salió tan bien. Toma práctica, pero se puede Ujú. hacer. Estoy segura que sí puedes. Increíble. Gracias, Andrés. Yo voy a Mm, ver esos videos. Listo. Voy a Bueno, chequear. pues aquí en este momento dejamos el video, le dejamos hasta aquí. Dejo a que cualquiera que vea el video saque sus propias conclusiones, analicen, investiguen el tema y no se cierren al mismo. Sin decir nada más, los dejo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.